Bendiciones para todos. Estamos para transmitir el mensaje de Dios y honrar al Señor con lo que Él nos ha dado, con sus dones. Y tal vez usted que está conectado desde casa, desde el lugar de trabajo, desde la oficina, tiene alguna necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual solamente Dios puede ayudarle. Y recuerden que estamos en una serie para todos nuestros amigos. Estamos en la serie sobre guerra espiritual. Diga, estamos en la serie sobre guerra espiritual. Diga una vez más, estamos en la serie sobre guerra espiritual. Y les he estado enseñando a todos ustedes cómo luchar contra los poderes malignos. Y hablar de este tema en un mundo tan secularizado y en un mundo tan materialista, muchas personas se sorprenden porque algunos piensan que este mundo no está regido por situaciones espirituales, pero vivimos en un mundo que además de las leyes naturales, hay también principios espirituales y también hay influencias espirituales del bien y del mal que tratan de acaparar la atención del hombre, de los seres humanos. Y les he estado hablando precisamente para entrenarlos, enseñarles cómo batallar contra fuerzas espirituales de maldad que quieren atraparte y que quieren tomar tu mente, tu pensamiento y tu corazón. Y cómo usted puede librar esa batalla. Y hoy es el aprendizaje número 3. Y el aprendizaje número 3, el cual traigo para ustedes, es cómo destruir el trabajo principal de Satanás y sus demonios en las personas. Cómo nosotros podemos ser instrumentos de Dios para derribar todo lo que el enemigo haya trabajado en las emociones, en el cuerpo o en la mente de las personas. Y cómo nosotros podemos ser esos instrumentos de Dios para que las personas sean liberadas. ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en un instrumento de Dios así? A todos los que están conectados, vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. A todos los que están conectados, a nuestros amigos a la distancia, como Jolie Esther, que Dios te bendiga. Está desde Alemania, la comunidad allá en Alemania, que Dios le bendiga. En Costa Rica, Dios le bendiga. En España, que Dios le bendiga. A mi querido amigo Casian desde China, que Dios te bendiga grandemente por estar ahí conectado para la palabra de Dios. Reúnete con toda tu familia y tradúceles el mensaje. Que Dios te bendiga. A todas las personas, John Jairo, bendiciones para ti también. A Irma González, Jolie Esther, Dios bendiga a Alemania. Y Dios te bendiga a ti y a tus hijos y a tus generaciones. Mil bendiciones. En Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9 dice: y fue arrojado, póngale sentido al texto, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Demos un aplauso a la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Hace 2 semanas comencé esta serie sobre la guerra espiritual para comprender y que ustedes como creyentes comprendan cómo luchar contra los poderes malignos de esos seres espirituales llamados demonios. Hasta este momento hemos visto el aprendizaje número 1, que fue para conocer que nosotros nos encontramos trabados en una batalla contra espíritus malvados. Y le conté algunas experiencias por qué estamos librando una batalla contra espíritus malvados. En el aprendizaje número 2 estuvimos estudiando cómo conocer a esos seres espirituales llamados demonios
Y como ellos tienen personalidad, tienen intelecto, es decir, conocimiento, tienen emociones, sienten miedo, temor, tienen voluntad, pueden decidir, es más, deben obedecer a la orden de una persona en autoridad, y ellos pueden organizar planes, estrategia de cómo pueden hacer caer a una persona, desanimarla, y cómo ellos pueden enfriar a los seres humanos. Pero también les enseñé la autoridad que nosotros tenemos sobre ellos. Y el más pequeño de nosotros, un niño, un joven, un adolescente, un anciano, sea usted pastor o no, toda persona que cree en Cristo, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tiene autoridad sobre el mundo de los espíritus. Y eso no está confinado a rangos de espíritu, está confinado y está diseñado para que todos los espíritus inmundos te obedezcan. A todo aquel que está en Cristo Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Así lo enseñó Jesús. Pero en este aprendizaje número 3, les voy a enseñar cómo destruir esos ataques que usualmente el enemigo usa para trabajar la mente de las personas. Y quiero empezar por mostrarles cuál es el trabajo principal de Satanás y sus demonios. ¿Cómo trabajan ellos? Lo primero es que ellos esclavizan al hombre. ¿Y cómo lo esclavizan? Con el engaño y la mentira. Satán es experto en engañar a la gente, en usar la mentira para atrapar a los seres humanos. En el versículo que leímos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue arrojado el gran dragón. El gran dragón es el diablo. Y aquí también se le describe como la serpiente antigua, la que engañó y usó a la serpiente, Adán y Eva, y es el mismo diablo. Se habla de él, de la serpiente antigua, y se le llama también diablo y Satanás. Es decir, que aquí tenemos 4 manifestaciones de lo que es el mismo personaje. Para referirse al mismo personaje, esto es al diablo. Se le describe a él como un dragón, se le describe como una serpiente, y también se le denomina como Satanás y como él, el diablo. Y dice que ese personaje fue arrojado al mundo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El texto lo dice: el cual engaña al mundo entero. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás y los demonios en la tierra? Engañar al mundo entero. Y él tiene una manera que se llama sutileza, maquinación y artimañas para embaucar a la gente. Millones y millones de personas alrededor del mundo andan bajo el engaño del enemigo. Ellos piensan que él no le tiene atrapado y él les tiene atrapado. Ellos piensan que no tienen nada que ver con él, pero tienen mucho que ver con él. Y la razón es que el enemigo, como él es el padre del engaño, les ha engañado. Si ustedes anotan en Juan 8:44, yo voy a leerlo para ustedes. Juan 8:44, fíjense cómo Jesús habló del papel del enemigo. Jesús dijo en Juan 8:44: vosotros sois, hablándole a los religiosos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es una descripción del trabajo del diablo. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que Jesús reveló la naturaleza del diablo.
Y él dice que el diablo es experto, tiene titulación, especialización, magíster y doctorado en mentira. Él es el mentiroso por excelencia. Lo pudiéramos decir en un poco más castizo, como lo diríamos nosotros los costeños, embustero. Él es experto en la embustería, en la mentira. Si hay él es el padre de los embusteros. Porque él es el padre de la mentira. Él engañó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Ahora que no engañe a nosotros, a los seres humanos, engaña al joven, a la joven, y él es experto en mentirle a la gente. Y durante el ministerio terrenal, Jesús dijo que no hay verdad en el diablo. Por eso usted no puede creer cuando un brujo, un hechicero, un adivino, un agorero, un sortílego, un astrólogo, le dice que él no trabaja con el diablo, sino que él trabaja con una magia blanca. Ninguna magia es de Dios, toda magia es del diablo. Salvo que el diablo le dice a algunos que la magia es blanca, es buena y sirve para esto, para esto, para esto. Pero todo lo que proviene del diablo lleva al ocultismo, y todo el ocultismo no es de Dios. Y entonces usted no se puede inmiscuir en asuntos como astrología, como lectura de la mano, como magia blanca, ni magia negra, ni magia azul, ni de cualquier color. Porque eso viene del padre de la mentira para inducir a la gente al mal, a la perdición. El diablo es experto en hacer, por decir algo, buenas campañas publicitarias. De hecho, alguien me decía un chiste hace un tiempo, que había un hombre que era tan malo, tan malo, tan malo, muy pecador, era alegre, borracho y divertido, ¿no? Como usualmente la gente. Yo soy una persona alegre, usual y divertido. Y entonces que el enemigo le dijo, y se encontró con el diablo y le dijo, no, eso, mira, es que el infierno es candela. Dijo, no, te lo han pintado muy mal, le dijo el diablo al personaje. Eso allá no es como lo han pintado. El infierno es un lugar agradable. Eso no hay candela, no, es puro aire acondicionado. Porque allá no pagamos el servicio de aire. Ya, no le pagamos aire, así que el aire es a todo continuo ya. Eso no es como ustedes que tienen que estar allá pagando el pila que el aire nos tiene abajo. Es una crítica eso, ¿no? Para decir que nos tienen abajo, ¿no? Y le digo, allá no pagamos el servicio de energía, así que el infierno no es caliente, eso es un clima agradable. Allá hay buena fiesta, buena diversión, buenas chicas, y no hay tantos chicos malos, ¿verdad? Y le digo, hombre, entonces si es así, aceptó el camino del enemigo y le dio todo lo que el diablo le ofreció, diversión, alegría, y se muere la persona. Cuando llegó allá abajo encontró que todo era a la inversa. Las llamas de candela, el ardor, el grito, el tormento. Y le dijo, oye, Satanás, ¿y tú no dijiste que eso no era real? Que todo era aquí aire acondicionado, que no habían llamas, que no había candela, que no había tormento. Y el diablo le dijo, no, yo dije eso era porque estábamos en campaña. Estábamos en campaña política. Ya me metí con los políticos, tío. O sea que ellos pintan de todo, ¿me entiendes? Y también le pongo el puente para que no tengan, y el pueblo ni río tenía, mi hermano. Entonces, pero el diablo es padre de mentira. Él trabaja para engañar a los seres humanos. Y así convenció a nuestros primeros padres y los engañó. Y no solamente trabaja con el engaño y la mentira, también Satán y sus espíritus inmundos tienen ciertas facultades hasta cierto límite, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Los demonios pueden atar y traer sufrimiento a las personas, como enfermarlas. De hecho, la mayoría de satanistas, brujos y hechiceros, si alguno está viendo, saben que ellos trabajan con demonios. Y cuando una persona va a consultar a un brujo, le dice, mire, yo necesito que usted
me le haga un trabajo de brujería a esta persona para que me la enferme, para ponerla a sufrir, que le dé un dolor de cabeza permanente, que le dé un desmayo permanente, que se vaya secando, y le echan un demonio, le envían un demonio para que sea el que haga ese trabajo. Y la persona va al médico, no le encuentran nada, le hacen análisis, no le encuentran nada. Puede ser una enfermedad supuesta, una enfermedad producto de una influencia espiritual que ha sido enviada para enfermar a la persona, para atarla sin tener motivo alguno. Fíjense que en Lucas, el capítulo 13, versículo 19, Lucas 13, capítulo 13, versículo 10 al 13, y luego el versículo 16 dice que en una sinagoga había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué era lo que tenía la mujer? Una mujer con un espíritu de enfermedad. ¿Por cuántos años? Y hay personas que pueden estar sufriendo, no, es que esta es mi enfermedad. Y lo que no se pueden estar dándose cuenta es que eso puede ser producto de un espíritu. Y esta mujer tenía ¿cuántos años sufriendo por un espíritu de enfermedad? 18 años. Y dice que ese espíritu la ponía a andar encorvada y en una manera se podía enderezar. Es decir, que ese demonio la enfermaba y se fue encorvando y no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero pasen al versículo 16 que dice: le reclamaron los religiosos porque Jesús había sanado a la mujer, que era sábado, que él no podía hacer eso en sábado. Y es cuando Jesús dice en el versículo 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo que quiere decir es que esta mujer por 18 años estuvo atada por un espíritu de enfermedad, que la tenía encorvada hasta que Cristo llegó y la liberó. Hay males de enfermedades que no salen con pastilla, salen cuando el poder de Dios se libera y se autoriza sobre la vida de una persona. Y entonces la persona es sana, totalmente sana. Y posiblemente la característica más aterradora de Satanás sea su disfrute de la muerte y sufrimiento de la gente. Que las personas mueran en sufrimiento, en dolor, y que nadie les pueda ayudar. Pero no todas las enfermedades son producto de demonios. Pero hay muchas enfermedades que pueden ser ocasionadas por espíritu de demonio. Padecer una enfermedad necesariamente no implica que alguien esté bajo presión satánica. Pero sí debemos entender que nosotros vivimos en un mundo caído y que ese mundo está afectado por el pecado. Y sin embargo, Satanás tiene poder sobre ciertas enfermedades que dispersa sobre los hombres según sus intrigas y las posibilidades permitidas por el Creador. Porque Él no es que va a decir voy a enfermar a este, voy a enfermar a aquel. No. Esto hizo con Job. ¿Quién enfermó a Job? Satanás. Y dice que él hirió a Job con llaga, una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Tenía una llaga, todo su cuerpo era una llaga. Pero esa era producida por el enemigo hasta que el Señor le liberó y le sanó. Los espíritus inmundos también hacen algo. Ponen lazo en las personas. Es decir, las cautivan. Son lazos espirituales. Si usted pudiera, se le abrieran los ojos espirituales y viera a las personas en el mundo caminando, usted las vería con grillos, con cadenas. Esas son ataduras espirituales. Esa es la razón por la cual una persona que está inmersa, por decir algo, en la droga, por sí sola no puede salir. En el hurto, en el crimen, en el sicariato, en el engaño, en la mentira, en la lascivia, en la fornicación, en la inmundicia, no puede salir porque ella tiene un lazo por el enemigo. Y a menos que ese lazo sea roto, se ha quebrado, se ha quemado, la persona no puede ser libre. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 2, capítulo 25 y 26,
Según de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. ¿De dónde deben escapar? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo que indica Pablo es que el enemigo es experto en poner lazo, amarrar a las personas encadenadas, y ellos tratan de salir de su idolatría, de la hechicería, de la brujería, de la droga, de la lascivia, de la inmundicia, del adulterio, de la fornicación. Dice, ¿cómo hago yo para cambiar? Tal vez, ¿cómo hago yo para dejar el alcoholismo? Dejar de tomar. Pero dura un mes, y para festejar dura 3, 4, una semana bebiendo. Porque hay una atadura, hay una ligadura, hay algo que es espiritual que lo tiene atado. Y necesariamente necesitamos a Dios, que es el experto en romper esas ataduras y esas ligaduras. Dale un aplauso al Señor. Ellos atan y oprimen a la gente, pero también los espíritus ciegan el entendimiento a la verdad. Y esa es la razón por la cual muchas personas no entienden, no comprenden, no saben qué hacer, cómo vivir, o no comprenden el evangelio, no comprenden a Cristo, no lo entienden, porque hay algo que se llama ceguera. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, se refiere a esa ceguera espiritual. Si los ojos espirituales nuestros se abrieran, usted pudiera ver a las personas espiritualmente con un velo, con una atadura, con una cortina de humo que no les deja comprender la verdad del evangelio. Fíjese cómo Pablo lo dice en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Indica que Satanás es el encargado de cegarle a la gente, que ellos pueden tener la iglesia cerca, alguien que les predique, alguien que les enseña, pero tienen una ceguera espiritual, un velo. Ese velo no les deja entender la gloria del evangelio de Cristo. Están cegados. ¿Y cómo lo hace el enemigo? El método de engaño de Satanás incluye promover filosofías falsas en el mundo, filosofías que ciegan al incrédulo a la verdad del evangelio. La filosofía de Satanás son la fortaleza, que encarcelan a la gente. Y las personas necesitan ser liberadas. ¿Y cómo lo hace el enemigo? Él alimenta el sistema de creencia que rige la tierra y va depositando capa tras capa para que la gente se hunda más y más en la mentira en vez de creer a la verdad. Y es más fácil creer a la mentira que a la verdad. La gente tiene una tendencia natural a creer a la mentira, porque están bajo la corriente del príncipe de este mundo. Y además de eso, de la ceguera espiritual, los espíritus inmundos trabajan por meter a las personas en algo que se llama la corriente del mundo. En el mundo hay una corriente, eso se llama la corriente del mundo. De hecho, hay dos corrientes. Una es la corriente de Dios, donde caminan los que han entregado su corazón a Cristo. ¿Dónde está usted? Levante la mano los que están caminando en esa corriente, que han sido sacados de esa corriente de muerte a la corriente de vida, de la corriente de zozobra a la corriente de paz. Y el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Éfeso y le dijo lo siguiente en el capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3 les dijo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo?
¿Una qué? Una corriente. Y miren esa corriente. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el enemigo. Él es que domina esa corriente. En esa corriente está el mundo de los carnavales, del Halloween. Fíjese que son corrientes de la mundanalidad, de la droga, del narcotráfico, del hurto, del robo, de la inmundicia, de la corriente LGBTIQ. Todo eso, todas esas ideología de género, esa es una corriente que se está moviendo, se mueve en el mundo. Y todas las cosas que se pueden estar moviendo en el sistema en el cual nosotros estamos, que es contraria a Dios. Y muchas veces está la cultura. No todo de la cultura es malo. Si la cultura no contradice a la Biblia, entonces yo puedo caminar con la cultura y la Biblia. Si la cultura contradice las normas de la Biblia, entonces yo debo caminar con las normas de la Biblia. ¿Me hago entender? Pero no todo lo de la cultura es malo. Hay cosas muy buenas, el arte, la música, hay cosas muy buenas que tiene el folclore, nuestro entorno, muchas de las cosas que vivimos, nuestros alimentos, todo eso que hace parte de lo que nosotros nos puede representar como individuos que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad. Pero hay unas cosas que son unas corrientes de brujería, de idolatría, de hechicería, con la cual nosotros no nos metemos en esa corriente, porque hemos sido sacados de esa corriente. Usted se puede imaginar un creyente fiel en una corriente, como decir, carnavalesca, disfrazándose el hermano. O de pronto padres cristianos disfrazando a sus niños en una fiesta que es pagana, que no tiene un trasfondo cristiano, que tiene un trasfondo satánico y diabólico, y que el mundo la celebra el 31 de octubre, que no es ningún día de las brujitas, sino que se celebra a nivel mundial el día de la Biblia. Y que Satanás haya escogido precisamente el día en que se celebra el Día Mundial de la Biblia, el 31 de octubre, como el Día de las Brujas, ¿no le parece un ataque directo a la cristiandad? O más bien no a la cristiandad, sino al cristianismo, porque hablar de cristiandad es otra cosa. Es diferente hablar de cristiandad, hablar de cristianismo. Pero como ahora no tengo tiempo para explicar eso, solamente quiero dejar ese postulado allí. Y el cristianismo tiene una gran lucha ahorita. Y nosotros hemos sido tomados de la corriente de ese mundo. ¿Y quién dirige la corriente que va desviada? El príncipe de las potestades del aire. ¿A quién se refiere? A Satán y sus demonios. Y hay una corriente del mundo. Ese es un sistema de engaño. Un sistema donde puede ser que los jóvenes hoy en día estén pensando y dicen, no, a mí eso no me gusta del matrimonio. Una corriente. Amor libre, sexo libre, sin compromiso, sin responsabilidades. Así vive el sistema, porque en el mundo hay algo que se llama una corriente. Así estamos nosotros en el mundo, porque hay influencias que están atando y oprimiendo. Ya vimos que los demonios se enferman y oprimen, pero hay algo que nosotros necesitamos entender. La razón por la cual el enemigo hace eso es porque Satán está trabajando y sus secuaces para que usted y yo lleguemos al cielo. Él está interesado que lo que él perdió por su rebelión, usted no lo obtenga. Él conoce el cielo más que usted y que yo. ¿Y saben por qué? Porque él estuvo allí. Él sabe lo que es estar frente a la gloria de Dios. Él sabe eso. Él sabe que lo que él anheló hacer para sí, él quiso hacer su propio cielo, su propio reino. Y él pensó idear algo superior a lo de Dios, olvidándose que él era una criatura creada.
y que Dios no tiene principio ni fin. Y Él sabe lo que hay allá. Y Él tiene envidia y celo de ustedes. Y le voy a explicar por qué. El enemigo no logró entender y comprender, el cual le provocó mucho celo. ¿Por qué, si él fue creado con 10 perlas, todo su cuerpo, el día de su creación fue hecho de cornalina, de piedras preciosas, tenía 10, le faltaron 2 para hacer el sello de la perfección completamente? Como la ciudad de Dios, que tiene su muro, son hechos en base a 12 piedras preciosas. Al diablo le hicieron su cuerpo con 10 perlas preciosas. Y dice que era un ser perfecto en ese sentido. Pero él no podía comprender cómo a Dios se le ocurrió poner algo en los seres humanos y no se lo dio a él. ¿Saben qué es eso que el diablo añora grandemente y que provocó mucho celo en él? Y la ira del diablo se provocó, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios nos creó a nosotros, no nos creó de esmeralda, ni de diamantes, ni de perlas preciosas, porque si no tuviéramos un problema hoy en día. Tuviéramos un problema hoy en día. El Señor nos creó de un material persistente, el más común. Nos formó de barro. Y ahora Satán veía su belleza, su grandeza, y tenía tanta envidia que él no podía comprender cómo Dios se le va a ocurrir ponerle a un ser hecho de material inferior, de barro, ponerle su imagen. No se lo puso al diablo, a Luzbel, como se llamaba anteriormente. No los puso a nosotros. Eso le picó por dentro, como a la gente que le da envidia. Tienen la cosita ahí por dentro. Usted sabe que usted va prosperando, va avanzando, y el enemigo busca la manera de atacarte y de molestarte. Y otra cosa más que Dios puso en ese hombre hecho de barro, dijo: haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice: mira dónde va a invertir su imagen. Y algo más que hizo, luego que le pone la imagen, dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y le dio su espíritu. Eso no lo podía él tolerar. Y dijo: tras que lo hicieron de barro, lo premiaron con la imagen del Creador, y además de eso de ñapa le dieron el soplo del Omnipotente, y ahora les van a dar el cielo. Esa es la razón número 1 por la cual él está trabajando para que usted no llegue a ese lugar. Y lo hace a través de las diferentes situaciones que les he mostrado en la escritura para atarlo. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo cuando lo arrojaron? Creó y formó algo que se llama el imperio de la muerte. ¿Qué fue lo que formó? Dios no tiene un imperio, Él tiene un reino. Y entonces el diablo hizo algo paralelo, porque Él es padre de mentira, y creó el reino el imperio de la muerte. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hebreos capítulo 2. Hebreos, busque su Biblia, capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era ese que tenía el imperio de la muerte? Satanás. Todavía hay mucha gente. Ese es un imperio que ya Cristo lo venció, lo derrotó, lo quebrantó. Y el enemigo ofrece paz cuando todo lo que tiene es guerra, vida cuando todo lo que tiene es muerte, felicidad cuando todo lo que tiene es desdicha, libertad cuando todo lo que tiene es esclavitud. Él tiene algo que se llama el imperio de la muerte, y ese imperio de la muerte ha sido quebrantado y ha sido roto, quebrado en el nombre del Señor. Y nosotros hemos sido sacados de ese imperio de la muerte y hemos sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Pero ahora voy a pedirles que vayan a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 4. Porque les voy a enseñar en un momento cómo hacer la guerra espiritual para liberar a los que están cautivos. Y cómo usted puede hacer esa guerra. ¿Cómo hacer la guerra espiritual por los incrédulos que están cautivos? 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que ciega el entendimiento? El diablo. En este versículo la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Él impide que los incrédulos entiendan con claridad el evangelio. Y el evangelio trata de la gloria de Cristo. Lo que quiere decir es que el enemigo ha trabajado de tal manera a la gente, le ha nublado la mente, le ha hecho ciegos. Lo que vemos es que Satanás puso un velo en el incrédulo. Y la palabra esa que tenemos allí como nublado o ciego es la palabra que viene, una palabra griega, kalutsi, que es traducida al español como velo. Y el velo es algo para ocultar, el velo es para cubrir, el velo es para tapar. Lo que quiere decir es que el enemigo está interesado en cubrir el evangelio para que la gente no lo entienda, para que no lo comprendan. Por eso es que una persona a veces viene a la iglesia, un vecino, un familiar, se le ha predicado por tanto tiempo, pero no entiende el mensaje del evangelio, no lo comprende. ¿Por qué? Porque hay una ceguera, y hasta tanto la ceguera sea quitada, él no podrá ver la luz del evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de este velo? Que ellos no puedan ver con claridad la luz del evangelio, que ellos no capten a Cristo. Porque el evangelio, ¿de quién trata? De Jesucristo. Y ellos no tienen una imagen clara de Cristo. Y la razón es porque hay un velo. Ahora usted tiene que orar de tal manera que el velo le sea quitado a tu familiar, para que puedan tener la imagen perfecta de Cristo, el conocimiento de Cristo,
Porque hay algo que no les deja ver. Y solo el Señor Jesucristo puede romper esas ataduras y esas ligaduras para que tu familiar camine con Dios, para que diga, oye, yo no entendía el evangelio, pero ahora el velo se quitó y la luz de Cristo entró a la vida de la persona y la persona puede ser liberada. Así que en esta mañana nosotros vamos a orar para que el velo sea quitado, para que se quite el velo, porque hay un velo que necesita ser quitado y ese solamente puede ser quitado cuando personas saben orar específicamente, cuando personas saben clamar y orar y interceder, y se rompe esa atadura. Y para poder quitar el velo que tienen los incrédulos, eso no se quita humanamente. Por eso la mamá aconseja al hijo, a la hija, mire, no ande por ese camino, mire, no ande por ahí. Y sin embargo está allí, porque hay un velo. Ahora, para poder quitar el velo, nosotros tenemos que hacer uso de armas espirituales. Y esas armas nosotros las tenemos. Y para poder ver esa arma, usted debe ir a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 10. Segunda carta de Corintios capítulo 10. ¿Qué dice la escritura allí? Dice, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, es decir, estamos en este cuerpo humano, tóquese el cuerpo. Eso se refiere al cuerpo humano. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, que más allá de este cuerpo físico, de este cuerpo tangible, palpable, débil también, hay algo poderoso que el más pequeño de nosotros, el más humilde de nosotros, tiene dentro, que es más poderoso que las armas del enemigo. Y es lo que dice el texto. Y luego dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de 4 cosas. Vamos a ver, ¿para qué sirven estas armas que Dios nos ha dado? Para la destrucción, número 1, de fortaleza. Número 2, para derribar argumentos. Número 3, derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y número 4, y para llevar cautivo todo pensamiento. Es decir, que esta arma va a funcionar en 4 áreas. Pero aquí hay algo. Y es que la Biblia dice que las armas que Dios nos ha dado no son humanas. Por eso usted no puede atacar a la gente humanamente. Son armas espirituales. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, estoy dotado de armas espirituales, poderosas en Dios. Ahora bien, nótese esto. Dice la Biblia que no son humanas, sino son poderosas en Dios. Subraya esa palabra poderosa ahí en la Biblia, porque no está por casualidad. Esta palabra poderosa viene de una palabra griega que es la palabra dunatos. Diga conmigo, dunatos. Bien fuerte, a ver. Y esta palabra indica varias cosas. Es decir, que tiene varios significados. Yo se los voy a dar rápidamente. El primer significado de esa arma poderosa significa algo como milagroso. Es decir, que las armas que Dios nos ha dado son para obrar toda clase de milagros. Son armas para obrar ¿qué? Toda clase de milagros. Lo segundo, estas armas poderosas, la palabra dunato también se traduce como posible. Diga conmigo, posible. Y esta arma funciona para hacer posible que lo imposible se haga posible. Es decir, algo que humanamente nadie lo puede hacer. La ciencia médica, el conocimiento humano,
la intelectualidad, la filosofía no lo puede hacer. Y parece imposible de alcanzar con las armas dunatos, que son armas poderosas. Lo imposible se hace posible. ¿Conoce usted algo que tenga semejanza de imposible? Entonces, eso necesita ser confrontado con el poder dunato, con las armas divinamente poderosas que hacen que lo imposible se haga posible. Cuando el médico dice no hay solución, entonces no hay que alarmarse, porque ahí es donde empieza el milagro de Dios. Y ahí es donde uno dice, yo creo que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y el poder dunato de Dios viene a tu encuentro y te libera y te sana. Y tercero, esas armas poderosas vienen de la palabra dunato. Quiere decir que de la palabra dunato también viene una palabra que nosotros usamos perfectamente en el castellano, en el español, y es la palabra dinamita. Diga conmigo, dinamita. De allí de dunato se deriva la palabra dinamita, y la dinamita se usa en minería y desempeña también un papel muy importante en trabajos como la excavación de montañas, la construcción de carreteras para abrir camino, para demoler grandes peñascos. Entonces ahí es donde se necesita un arma explosiva, porque tú con estas armas vas a tener que usarla contra grandes peñascos que se paran frente a ti para decirte que te van a aplastar. Métele la dinamita pentecostal. Aló. Un mal, una enfermedad, en el nombre de Jesús ahora mismo suelto la dinamita espiritual. Verá lo que va a pasar. Va a haber una detonación en el mundo espiritual. Yo vi un demonio mandar un misil contra mí. Era un misil detonante, pero en el momento que ese misil me lo envían, era un fuego ardiente y sonaba. Y ese misil viene a alcanzarme a mí, pero era un arma del enemigo. Y yo recuerdo en esa visión que reprendí y dije, el mal vuelve al lugar de donde salió. Y ese misil se devolvió. Y cuando ese misil se devuelve, justo llegó de donde había salido y hubo una detonación en el mundo espiritual. Y eso hubo una explosión y ese demonio quedó paralizado. Porque el dunatos, la dinamita, estalló. Entonces las armas que tú y yo tenemos contra el mundo espiritual son armas muy poderosas que pueden ser usadas para que haya milagros, que pueden ser usados para que lo imposible se haga posible, y que pueden ser usados para que obstáculos y barreras que han estado estorbando en tu camino, usted suelte y use las armas espirituales en el nombre del Señor, y esa fortaleza y grandes peñascos serán destruidos. Yo recuerdo cuando comenzaron a hacer la carretera de Taganga. Yo era un jovencito. Habían unos ingenieros, Macario y Candelario. Recuerdo los nombres, estaba pequeño. Y eso se mostraba algo inexpugnable, algo impenetrable, hacer esa carretera. Pero Macario y Candelario eran los encargados de preparar las cargas de dinamita que los trabajadores hacían. Luego de hacer unas perforaciones, iban bombardeando y poco a poco hacían detonaciones, y varias de esas piedras venían a caer hasta acá, hasta el barrio San Jorge, la primera, hasta la 2 o la 3 también, unas detonaciones de piedras que volaban. Pero poco a poco fueron reventando la roca hasta tener la carretera que tenemos. Igual pasó en el Rodadero. Entonces se va abriendo camino, y yo creo que es hora que usted use las armas del enemigo, que destruya las armas del enemigo con las armas que Dios te ha dado, que tú venzas las armas del enemigo con las armas que Dios te ha dado. ¿Hace cuánto no las usa? Tú tienes armas que son divinas, poderosas en Dios, y entonces usted se levanta
En el nombre de Jesús yo declaro todo lo que me está oprimiendo en derrota. Toda enfermedad está vencida, ya Cristo la derrotó. Uso las armas espirituales en el nombre de Jesús contra todo lo que quiera venir a poseer mi mente. Fuera, a mis hijos, fuera. El velo que está sobre ese hijo mío, sobre esa hija mía, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y usted empieza a usar las armas espirituales. Póngase sobre sus pies. Porque tengo otro compromiso ahorita de una reunión y entonces quiero orar con ustedes antes de irme. Tenemos armas poderosas en Dios que son para obrar toda clase de milagros. Son las armas dunatos, son poderosas. Tenemos armas para que obre toda clase de milagros. Armas para que lo imposible se haga posible. Y tenemos armas explosivas para que cuando la oposición, el enemigo, te diga, ya tú no puedes pasar de aquí. Aquí llegó tu día. Hazle el hueco y métele la dinamita pentecostal. Y diga ahora en el nombre de Jesús. 1000 bendiciones para todos.